el documento en sí. Entonces es el doble desafío, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Y lo que proponemos hoy, ¿se ve bien la diapositiva? ¿Estoy compartiendo bien? No, me parece que No, no se ve. me parece que no estoy compartiendo. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. En primer lugar, nosotros vamos a desarrollar básicamente dos documentos que son fundamentales para poder entender qué es lo que está pasando. Uno es un decreto de necesidad de urgencia y el otro es un proyecto de ley. Lo primero que tenemos que saber en este sentido es que por tratarse de documentos que necesitan un tratamiento específico, como el caso del DNU y del proyecto de ley, pueden estar sujetos a modificaciones. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no es cierto? Entonces, no puedo compartir la pantalla completa. A ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, nos pusimos una serie de acuerdos de convivencia para el desarrollo, que es básicamente lo que explicó Roberto recién. Yo les puedo asegurar y que he puesto lo mejor de mí para que esto trate de ser un extracto de la idea general. Es difícil por la extensión. Pero bueno, vamos a darle aquellos aspectos que consideré más importantes, porque si no, digamos que nos iríamos de los temas, ¿no es cierto? Les vamos a pedir que los micrófonos estén apagados para no tener ruido de fondo y sí se les van a lo habiliten cuando hablen, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar los distintos temas. En cualquier momento del desarrollo se puede hacer preguntas, colaboraciones o comentarios, porque esto es un conversatorio. Sí tratemos de hacerlo de manera ordenada para que cada uno de los profesionales que intervengan tenga la posibilidad de expresarse sin tener, digamos, ruido de fondo o comentarios de otro. Entonces, que todos podamos compartir la idea que quiere expresar sin necesidad de que sea interrumpido. Sí le pedimos que por la extensión que esto lleva, la colaboración o la necesidad de exponer sea acotada, ¿no? Y que nos limitemos a los temas que se tratan, porque si no, digamos, si nos vamos de tema, no vamos a terminar esta reunión pasado mañana, porque es muy larga, créanme. En primer lugar, y para saber dónde estamos parados, a mí siempre me encantaron las líneas de tiempo, ¿no? Entonces, tracé una línea de tiempo para que nos ubiquemos primero en el lugar. Ya estábamos ubicados, estamos hablando de el ámbito nacional, no estamos hablando de disposiciones que van a afectar a las provincias, sí van a afectar a aquellas que tienen alcance nacional, ¿no? Y lo que nos faltaba era ubicarnos en el tiempo. Entonces, nosotros vamos a desarrollar ahora contenidos y orientado exclusivamente a aquellos contenidos que sean relativos a la seguridad. Seguridad que nosotros la vamos a tomar desde la visión de la seguridad ciudadana. Si la tomáramos de la visión desde la seguridad humana, o sea, aspectos económicos y otros más, realmente tendríamos que abarcar todo el contenido de ambos documentos. Pero nos vamos a limitar solamente a aquellos contenidos de seguridad ciudadana que van a tener incluidos contenidos de seguridad pública, ¿no? Muy bien. Y algunos de seguridad privada. En primer lugar, para ubicarnos en la línea de tiempo, bueno, tendríamos que remontarnos al 7 de diciembre del año pasado, 2023, que parece que transcurrió un siglo y sin embargo no llevamos ni siquiera 2 meses, ¿no? Bueno, ahí se hace
se anuncia por parte de un sector de movimientos políticos una protesta contra el gobierno entrante que aún no había asumido, 7/12. En una segunda instancia, el 10 de diciembre, se produce la asunción presidencial del nuevo gobierno. El día 3, como tercer ítem, yo tomé en forma arbitraria, esto lo hice para que estemos ubicados en tiempo y forma. El 14 de diciembre, el Ministerio de Seguridad, ya a cargo de la doctora Patricia Bullrich, emite un documento que se denominó Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante Corte de Vías de Comunicación. Este documento es un protocolo exclusivamente decretado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Con posterioridad a eso, el día 20 de diciembre del año de 2023, va a ver a la luz el primero de los documentos que vamos a tratar. En este caso, yo tomé la fecha que tiene el documento, no de la vigencia. Verán acá ustedes en la línea de tiempo la aclaración, además de la denominación técnica del documento, que este documento fue publicado, acá se ve BORA, que es Boletín Oficial de la República Argentina, fue publicado el día 21 de diciembre y entró en vigencia, de acuerdo a la normativa reglamentaria, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, a partir del 29 de diciembre del año 2023. Ese mismo día que ve la luz este documento, se produce la primera marcha del Polo Obrero y partidos afines, que es la que hacíamos referencia el día 7 de diciembre, ¿no es cierto? Fíjense que, en cierta forma, como esta marcha estaba anunciada, se anunció el día 7, en forma oficial por parte del espacio que le va a realizar, generó el protocolo de mantenimiento el día 14 en forma, digamos, cuasi inmediata por parte del Ministerio de Seguridad, cuando todavía no habían visto la luz el resto de los documentos. Muy bien. Ven como que la línea de tiempo ayuda para ver un poco cómo fueron evolucionando los hechos, ¿no? El día 27 de diciembre, todavía del año 2023, ve a la luz lo que nosotros conocemos como el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como es su nombre oficial, y conocido entre nosotros y amistosamente como la ley ómnibus, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando escuchen la referencia a la ley ómnibus, se va a estar refiriendo particularmente a este proyecto. Y por último, el día 3 de enero, ya por suerte en el año 2024, se va a producir como consecuencia de la aplicación, una de las primeras consecuencias de la aplicación del DNU, el traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Hecho que yo considero particularmente importante para el ámbito de la seguridad y que no lo voy a desarrollar en detalle porque nos llevaría varias jornadas sobre la importancia que trae aparejada este traslado, ya que no es solamente un traslado de carácter administrativo, ¿cierto? Y por último, y como ítem número 7, el día 19 de enero del 2024 se va a producir una resolución que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo acepta elevar un recurso extraordinario contra la cautelar que logró la CGT, por la cual se va a suspender la vigencia de la aplicación de todo aquello que se encuentre englobado dentro de lo que se denomina el título 5, titulado Trabajo, hasta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no tenemos fecha de cuándo se va a producir. Entonces, este es el panorama en el cual los documentos que vamos a nosotros sintéticamente desarrollar, esto se fue produciendo. ¿Venimos bien hasta ahí? No sé si acá en el chat tengo alguno que quiere participar. No. Bien. Perfecto, Jorge. Muy bien. Esa es la línea de tiempo. Una vez que ya estamos ubicados,
vamos a hablar un poquito del primero de los documentos principales, ¿no? Decreto de necesidad de urgencia, que se titula Bases para la reconstrucción de la economía argentina. Este decreto decreta una emergencia en distintos ítems vigente hasta el 31 de marzo del 2025. Repasando un poquito, porque no todos tenemos obligación de saberlo, ni todos somos abogados y menos constitucionalistas, lo primero que tenemos que saber es que es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no es cierto? ¿Y dónde está su basamento doctrinario y legal? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que es una herramienta de la cual dispone el Poder Ejecutivo Nacional, contenida en la Constitución Nacional, en su artículo 99, particularmente el inciso 3, ¿no? Donde dice que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, pero dice que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir estos trámites ordinarios y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. En estos casos se podrán dictar decretos llamados por razones de necesidad y urgencia, con acuerdo general de todos los ministros, refrendados con el jefe de gabinete, que es así como se produce, ¿no? Entonces, esto es una herramienta del Ejecutivo que está limitada a normas que no regulen materia penal, que no regulen materia tributaria, o sea, la parte de los impuestos, no regulen materia electoral o no regulen el régimen de los partidos políticos. Entonces, ¿desde cuándo está esto? Bueno, los decretos de necesidad de urgencia fueron incorporados en la reforma constitucional del año 94, aunque en presidencias anteriores se utilizaban también, sin marco regulatorio. De hecho, en la práctica tiene carácter de ley, aunque para conservar su vigencia debe ser validado por el Congreso o, en su defecto, no ser tratado por ninguna de las cámaras. En el año 2006, los DNU se regularon y se reglamentaron por una ley que es la ley 26.122, donde estableció además que el Parlamento no podía introducir modificaciones al decreto y que la única manera de que ese decreto de necesidad de urgencia no tuviera vigencia es con el rechazo conjunto de ambas cámaras. Si una sola de las cámaras lo aprobaba, el decreto estaba vigente. Si el decreto no es rechazado automáticamente, se presume su vigencia, ¿no? Y la vigencia empieza a correr a partir del 5.º día hábil después de ubicado. Si volvemos a la línea de tiempo, se van a dar cuenta de que es a partir del momento donde se empezó la aplicación, ¿no? Eso es conceptualmente. Bueno, ¿se utilizó esta herramienta? Sí, fue ampliamente utilizada por los distintos presidentes que nos dirigieron los destinos del país del retorno de la democracia desde el año 1994 en adelante, que se instrumentó. Acá está la cantidad de DNU totales. Esto es información oficial del Sistema Argentino de Información Jurídica, donde vemos la cantidad de DNU que cada uno de los presidentes utilizó durante sus mandatos. También un análisis de cuál es el estado de esos decretos de necesidad de urgencia, o sea, cuál es la vigencia que tuvieron aquello que se decretó bajo ese régimen de necesidad de urgencia. Vemos que en la mayoría de los casos, que son los cuadrados lados de azul, continúan vigentes, ¿no es cierto? Esta información está actualizada hasta el 21 de diciembre, ¿no? Información de carácter oficial. Muy bien. Dicho esto, ¿de qué trata el famoso DNU? Bueno, en primer lugar, lo que hace este DNU es declarar la emergencia.
y declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. Y pone un límite, que es hasta el 31 de diciembre del 2025. Bueno, en su artículo segundo, habla de que es necesario, por necesidad de urgencia, desregular para la vigencia efectiva de un sistema económico basado en decisiones libres adoptadas. Es interesante para aquel que lo quiera bucear, porque estos documentos, yo omití decirlo, normalmente los podemos ver en dos partes, ¿no? La primera parte es la parte de los fundamentos o lo que se denominan normalmente los considerandos. Y la otra parte es el plexo normativo en sí. En lo que hace a los fundamentos, el decreto de necesidad de urgencia, este que estamos analizando, tiene 12 páginas de fundamentos. Uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero fundamentado está. Un dato que me había olvidado, nunca un decreto de necesidad de urgencia fue rechazado. O sea, nunca hubo un acuerdo de ambas cámaras para rechazar un decreto de necesidad de urgencia desde el año 94 hasta la fecha. Bueno, básicamente es un decreto que va por el lado de las regulaciones de todo tipo para las actividades comerciales del servicio y la industria. Y yo acá me lo anoté. En el artículo tercero habla de que se va a promover el comercio exterior. Yo acá hice la primera, acá hice la primera salvedad que me pareció importante verla porque si bien no voy a entrar puntualmente en el detalle de todo lo que es el trámite aduanero y de comercio exterior, había algunas cuestiones que no coincidían con el desarrollo con algunos convenios internacionales que había firmado la República Argentina, sobre todo en la constitución de lo que nosotros sabemos que es el operador económico autorizado, ¿no? Acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. Entonces, habría que esperar la regulación para ver cómo, la reglamentación, perdón, para ver cómo esto se va a coordinar. Porque una parte importante también, tanto del DNU como de la ley, en caso de ser promulgada, es que muchos de los baches que uno ve que tiene la ley, muy probablemente con posterioridad sean salvados en la reglamentación. Muy bien. Como contenidos que nos sean de interés a nosotros, bueno, yo ya les expliqué lo del comercio exterior, me pareció que estaba bueno el título cuarto, que era el de trabajo. Recuerden que cuando hablamos de la línea de tiempo dijimos que este era el único título que en forma completa estaba suspendido hasta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Este título trabajo traía, para que vean, es muy extenso, pero traía varios ítems, ¿no? De los cuales no se asusten, pero yo elegí solamente dos y parte de los dos, porque me pareció que eran representativos para de nuestro interés. Lo cual, sepamos que está incluido dentro de este decreto y depende de lo que resuelva la Corte Suprema, ¿no? Pero bueno, básicamente, yo tomé de la ley que hace referencia a la ley de contrato de trabajo, modifica un artículo de la ley donde agrega algunos justificativos de despido con causa justa, ¿no? Y entre ellos, y esto lo considero muy importante para aquellos que se encuentran en posiciones de gerencias corporativas de empresas, se agregan algunas figuras que antes no estaban previstas, o si bien estaban previstas no taxativamente, ¿no? Entonces, se agrega que, como injuria laboral grave, aquellos que afecten la libertad de trabajo de quienes no quieran adherir a una medida de fuerza, se impida o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y cosas al establecimiento. Acá tendríamos que
hablar que hay una redundancia, porque en realidad eh, eh, prohibir el egreso de una persona de un lugar es privación ilegítima de la libertad. Pero bueno, independientemente de esa discrepancia, digamos que esto se agrega taxativamente y en forma explícita como un causal más de justa causa de despido, ¿no es cierto? Y por último, cuando se ocasionen daños en personas o cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, ¿no? O se las retenga indebidamente. Bueno, esto es, digamos, algunos causales que se agregan. Otra cosa que me pareció interesante, y sobre todo desde el punto de vista del liderazgo, y esto más aplicado a quienes por ahí son dueños o propietarios o tienen una empresa de seguridad y vigilancia, fíjense que hay agravamientos indemnizatorios en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando un despido se compruebe que está motivado por un acto de discriminación, el DNU, prevé una indemnización superior para aquella persona que haya sido objeto del despido por ese acto discriminatorio. Me pareció interesante, sobre todo para trabajar los temas de liderazgo dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Porque quizás hasta antes de esto por ahí no se tenía en cuenta la posibilidad que tuviera la persona de demostrar que había sido despedida por una cuestión así. Ahora, ojo, porque la indemnización sube en sus montos si quien es objeto de esa medida puede exponer que fue despedido por esa causa, ¿no? Y lo más importante que yo tomo de este capítulo que está, repito, suspendido, era donde hablaba de servicios esenciales, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de servicios esenciales el DNU? Bueno, es una especie de intento de reglamentar la forma en la cual se pueden hacer las huelgas, ¿no es cierto? Entonces, considera dos clases de servicios. La primera de ellas son los servicios esenciales que manifiestan que deben ser prestados como nunca en una cobertura menor al 75% de la prestación normal, y en aquellos servicios de una jerarquía menor, pero que son considerados trascendentales, eh, las partes no podrán hacer una medida de fuerza que implique una cobertura menor al 50%. ¿Por qué lo tomé? Porque creo yo que hace una descripción equivocada o insuficiente de lo que son servicios esenciales, básicamente porque acá los tengo detallados, ustedes los pueden ver, y no se encuentra dentro de ellos la seguridad privada, cuando en realidad la seguridad privada fue considerada un servicio esencial durante la pandemia y es considerada en general siempre un servicio esencial porque es quien asegura la posibilidad del funcionamiento de los otros servicios que también son esenciales, ¿no es cierto? Entonces, esa me pareció que era una salvedad errónea. Acá son las actividades de importancia trascendental, dentro de las cuales tampoco está la seguridad privada. Y tuve oportunidad de preguntar y me contestaron que, bueno, que estaba previsto lo que se llama una comisión de garantías que podía agregar algún tipo de actividad que se considera esencial que no haya estado prevista con anterioridad. Igual me parece, opinión personal, que es una omisión de carácter importante, ¿no? Siempre hablando de lo que nos interesa a nosotros, que de lo que podemos hablar, porque del resto uno no puede desarrollar. Muy bien. Eh, están todos muy callados, la verdad. O es la exposición ideal, o se me durmieron todos, o ninguno entendió nada y no me quiere interrumpir. Pero bueno, eh, con esto Está interesante, cerramos Jorge, está DNU. interesante. Entonces, estaría bueno si alguno quiere comentar algo, por lo menos que me ayuden y no me dejen hablar solo.
Bueno, Jorge, acá los comentarios que aparecen en el chat es que hasta ahora está todo perfecto. Así que. Bueno, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces con la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que tiene un título largo y además es largo, ¿no? Repito, como dije al principio, no es un documento que trate específicamente de seguridad, con lo cual los contenidos que nosotros tenemos que extraer es como que tenemos que hacer algo así como una especie de cirugía, ¿no es cierto? Para poder extraer las cosas que nos pueden resultar de interés. Una cosa que yo me olvidé de comentar respecto al DNU, y ahora me acabo de acordar, es que el DNU prevé un nuevo régimen de incorporación laboral donde habla de que la persona va a pasar a tener 8 meses de contrato a prueba, ¿cierto? O una especie de, lo que ahora es 3 meses, que va a ser 8 meses. Eso por un lado. Pero por otro lado, en el apartado siguiente, inmediatamente siguiente, habla de que las empresas que tomen como mecánica de trabajo la incorporación y desincorporación, o sea, el distracto laboral de aquella persona una vez cumplida ese periodo, y se compruebe que esto lo hace en forma reiterativa, va a sufrir una sanción grave. O sea, yo no puedo tomar cada 8 meses una persona para cubrir un puesto efectivo que existe realmente en la empresa. Esto hasta ahora no estaba siendo observado por la justicia y traigo esto a colación porque todos sabemos, los que trabajamos en seguridad privada, que es una práctica generalizada en las empresas de seguridad, ¿no es cierto? Sobre todo en las empresas de seguridad, no en el ámbito corporativo, pero sí es generalizado en las empresas de seguridad privada la incorporación durante 3 meses de la persona y antes de que pase a planta efectiva, ¡pum!, se la desafecta y se toma otro. Entonces, esta práctica, digamos que estaría siendo objeto de una sanción. ¿Mm? Y va a ser una herramienta más en poder de quien tenga que tomar la decisión correspondiente, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí, vamos a la ley de bases y puntos de partida. Acá estoy viendo el chat y me conocí, es muy común la anotación, sí, tal cual. Por eso me había olvidado y referí de la práctica común de las empresas de seguridad de rotar las personas cada 3 meses, ¿no? Bueno, esto, si bien se va a extender a 8 el periodo de prueba, sería objeto de una sanción. ¿Mm? Muy bien. Para entender de qué se trata la ley, vamos a ir al objeto en primer lugar, ¿no? Entonces, ahí nos presenta claramente cuál es el objeto de la ley. Es promover la iniciativa privada, asegurar el desarrollo de la industria del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes y que limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales. Entonces, para poder interpretar cómo la seguridad va a participar de esto, ¿quién es el legislador y quien tuvo la oportunidad, como yo, de bucear en los fundamentos de la ley? Buscamos en los fundamentos de la ley a qué se refiere. Y encontramos 2 fundamentos referidos a la seguridad, ¿no es cierto? Estos fundamentos en una ley ómnibus, tiene 8 páginas de fundamentos, la ley ómnibus, tiene 664 artículos y consta de 351 páginas en total. Estos son 2 fundamentos básicos que considera necesario consolidar para el logro del objetivo que vimos en el artículo 1, ¿cierto? Digo esto porque la primera visión que tiene uno como profesional de seguridad es decir, che,
nos estamos preocupando de solamente de estas dos cosas cuando tenemos problemas de seguridad graves y acuciantes que son quizás superiores a esto. Bueno, de eso lo comparto. Ahora, para analizar la ley yo tengo que ver cuál es el objetivo de esta ley y cuáles son los requerimientos de seguridad que vio el legislador necesarios para que esta ley cumpla sus objetos, ¿no? Que están en estos fundamentos. Y son dos, que son en función de las amenazas que ve materializada a esto. Entonces encontramos que en el primero de los fundamentos habla de un régimen para la organización de las manifestaciones con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de actividades económicas y laborales de todos los habitantes, en respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación. O sea, donde hay colisión de derechos, que es entre la libertad de expresión y la asociación y las actividades privadas, el Estado en este caso va a asegurar, mediante un régimen, el respeto de ambos derechos. Y en un segundo fundamento, habla del agravamiento de las penas para aquellos casos de delito de atentado y resistencia a la autoridad y regula el derecho a la legítima defensa, para brindar mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad. No es que va a haber modificaciones, si bien considero que son profundas, pero es como que lo que antes estaba limitado a una definición en un texto va a estar desarrollado con mayor profundidad. Y ahora cuando vemos cada uno de estos dos fundamentos, cómo se materializan en la práctica en los artículos, vamos a ver cuál es la interpretación que hace de esto el legislador, ¿no es cierto? Repito, no es una ley de seguridad, es una ley que tiene un objeto principal que lo definimos en el artículo 1 y en su concepción el legislador ve como amenaza para ese fundamento definido en el objetivo estas dos cuestiones. ¿Mm? Muy bien. Cuando habla en el artículo 2 de los principios y propósitos de esta ley, habla en el artículo 2 precisamente en el inciso B que los principios y propósitos son la protección de los habitantes y su propiedad privada, y que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las personas y su propiedad. Por lo cual, debe garantizar la libertad de los habitantes de la nación de transitar por toda la vía pública y su protección frente a todo tipo de delitos. En el capítulo 2 de la ley, artículo 3, tercer artículo, está la declaración de la emergencia pública. Recuerden que la emergencia pública era una de las condiciones que permiten la redacción de los DNU, ¿cierto? Entonces, implica una delegación de alguna de las atribuciones del Poder Legislativo reguladas por el artículo 76 de la Constitución Nacional y en este caso prevé también un plazo máximo de 2 años. Caducaría el 31 de diciembre del 2025 esta derogación de esos poderes del Poder Legislativo Nacional. Y en este caso, en la emergencia, sí toma en cuenta a la seguridad. No como el DNU que no la nombra, ¿no? En el artículo 4 se desarrollan cuáles son las bases. Los distintos sectores que son objeto de la emergencia pública tienen su desarrollo. La seguridad no lo tiene en forma específica, con lo cual nos obliga a bucear más profundamente para encontrar cuáles son esas bases, ¿no? Muy bien. Este artículo es el artículo 6, donde habla de la reorganización, bueno, lo que fundamenta la nueva organización de los ministerios, ¿no? Y lo que va a dar origen a todas las, vieron que después vimos el traspaso del Servicio Penitenciario Federal, etcétera, etcétera, bueno, está fundamentado
en el DNU y después está refrendado por la ley. A ver. Y por suerte para nosotros, en la ley sí hay un título cuarto que habla de seguridad y defensa. Nosotros vamos a hablar solamente del capítulo que nos compete, que es el capítulo 1, titulado Seguridad Interior. Seguridad interior que yo lo tomaría como el ámbito de la aplicación. En realidad estamos hablando de disposiciones que son netamente de política criminal, ¿cierto? Para hablar con propiedad. Y ahí encontramos que esto se organiza en 3 secciones, particularmente, que vamos a desarrollar los contenidos de cada una de ellas. La primera de ellas habla de las organizaciones de las manifestaciones, que son de los artículos 326 al 341. Después hay una que habla del atentado y la resistencia a la autoridad, que es el 342 y 343. Y por último, creo yo, uno de los más interesantes de todos es el de la legítima defensa, que es el artículo 344. Hay un artículo más que es directamente dependiente del capítulo 1, que habla de la derogación de una ley, que es el artículo 325. Y este artículo 325, creo yo y entiendo yo, es la derogación de una ley vigente desde el proceso de reorganización nacional. Creo que es una ley que se deroga por lo que los profesionales de la ley llaman ley en desuetudo, que quiere decir que ya no tiene vigencia de aplicación, porque era una ley que particularmente autorizaba en forma taxativa a la policía de la provincia de Buenos Aires a importar como material secreto de seguridad sin verificación previa en las condiciones que tal caracterización supone, los elementos necesarios para su equipamiento y funcionamiento, ¿no? Esta ley claramente no está vigente porque de hecho la policía de la provincia de Buenos Aires no decide comprar nada, sino con la autorización del gobernador y participación, si corresponde, del gobierno nacional. Entonces, es como una ley que habrá tenido en el momento que se emitió algún tipo de sentido. Ahora, la nueva organización política vigente desde el año 1983 hace que esta ley haya caído en desuso prácticamente. Entonces, directamente se la deroga. Por eso digo, cuando el artículo 325, que es el primero, habla de la derogación de la ley 21.770, habla de esto. Y ahora vamos a ver los artículos del 326 al 341, que habla de la organización de las manifestaciones. Y lo que intenta el legislador es delimitar perfectamente los derechos, las obligaciones y las limitaciones de cada uno de los participantes en estas manifestaciones, ¿no? En una visión de una necesidad de establecer un orden para que se desarrollen las mismas. En primer lugar, yo lo dividí así, el artículo 326 y el 327 son modificatorios al Código Penal de la Nación, en su artículo 194, y además van a crear la figura de un nuevo artículo que es el 194 bis. ¿Qué dice el artículo 194 del Código Penal? Yo puse ambos para que lo podamos ver en forma comparativa uno contra el otro, ¿cierto? En realidad, la diferencia está en que el artículo 194 del Código Penal hace una definición bastante acotada, ¿no? De aquel que, sin crear una situación de peligro común, impidiera, estorbar, entorpeciera el normal funcionamiento, etcétera, etcétera, y le otorga una prisión de 3 meses a 2 años. En este caso, en el artículo 194 reformado, que vendría a ser el 326 de la ley proyecto, no solamente aumenta las penas en este caso, ¿sí?, de 1 a 3 años, sino que incluye la definición de otras figuras, ¿no? Como la de impedir, estorbar o entorpecer la circulación, portando un arma propia o impropia, se causara daño a la integridad física de las personas,
O sea, si además de cometer esto se produce una agresión en contra de las personas. Yo acá me anoté al costado un arma impropia que está definida como que es un arma que no es creada como con la finalidad de ejercer un daño contra otro, sino que es utilizada de esa forma, no para la prestación con la cual ese elemento fue concebido en un principio. Eh, y, y bueno, eh, estas son las diferencias que hay entre el Código Penal en el artículo 194 y el 326, ¿no? Además de un agravamiento de las penas, implica la definición de unas nuevas figuras, ¿no? En el artículo 326 del proyecto se crea el 194 bis del Código Penal, donde habla de la figura del organizador o el coordinador de la reunión, ¿no? Entonces, esa responsabilidad no solamente está determinada por la concurrencia en el lugar, sino que implica la responsabilidad de la organización. Entonces, ya no es solamente concebido como un delito conocido como una persona, sino que hay una jerarquía, digamos, donde se considera en el artículo 194 bis la participación de alguien que desempeña el carácter de organizador. ¿Mm? Y una vez definido el organizador, le adosa una serie de responsabilidades, ¿no? Solidariamente responsable de los daños que los manifestantes ocasionen, también no los eximen de las responsabilidades emergentes ni de las multas establecidas. También establece que tienen que respetar algunos protocolos referidos a la organización, en la circulación, el transporte público y obviamente la no concurrencia de los menores, ¿no? Y por último, en el artículo 330 también que se agrega, se produce una modificación de la Ley Nacional de Tránsito a la cual se le agrega como una prohibición, está prohibido en la vía pública obstaculizar el tránsito totalmente en arterias, avenidas, etc. Eso es lo que hace a la modificación del Código Penal. Después, continuando avanzando sobre el tema de las manifestaciones, acá hay un artículo particularmente conflictivo en su momento, que era el que se refería a cómo se entendía que se constituía una reunión o manifestación, ¿no? Y hablaba de la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con la finalidad de ejercer ese derecho. Bueno, esta definición, yo creo que acá hay un error de redacción. De hecho, si alguno tuvo oportunidad de ver la concurrencia de la doctora Burrich a la bicameral, en ese lugar se reconoció la mala redacción y que iba a ser un objeto de modificación, ¿no? Después habla de que en el artículo 332 protege la tutela de los niños para el procedimiento en el caso de que se produzca alguna situación de peligro a la integridad física de los niños que se encuentran en ese lugar, ya sea en concurrentes o no. Entonces habla de que es una de las deberes, digamos, de la autoridad pública, constatar que esto se observe, ¿no es cierto? Porque el bien jurídico protegido superior es la integridad del niño, ¿no es cierto? Después habla de la forma de instrumentar, que esta forma de instrumentar, de hecho, en la práctica se viene realizando, si bien no está normatizada, ¿no? Debe ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas. Recordemos que estamos hablando del ámbito federal, ¿cierto? Supuestamente se va a invitar a las provincias que adhieran, que va a ser después facultad de cada una de las provincias adherir o no, como Estado federal que somos, ¿no es cierto? Y bueno, y hace referencia a los datos que tiene que contener esa notificación.
procede el mismo caso si esa manifestación va a ser generada en forma espontánea. Y obviamente, si yo organicé la manifestación y quiero tener la tranquilidad, voy a recibir específicamente una autorización, un comprobante en el cual conste la correcta presentación, ¿cierto? En caso de que haya razones de fuerza mayor que impidan la realización de esa propuesta y no se emita la autorización correspondiente, se prevé proponer modificaciones de horario, ubicación o fecha. Es una forma de reglamentar y de respetar sin que haya colisión de derechos de acuerdo a la visión del legislador, con la cual podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, pero digamos que tiene que haber un parámetro de orden en el cual se ejercen los derechos, ¿no? Porque el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Bueno, después para el incumplimiento de los organizadores. Y habla de algo muy importante que es la vulneración de los derechos de terceros, ¿no? Que es cuando hay coacción para concurrir, etcétera, etcétera. Bueno, después habla de que las multas que se apliquen van a formar parte de un fondo de integración sociourbana para reparación de los daños que la protesta cause. Y estos 3 artículos son de forma, ¿no? Entonces, terminamos con la sección primera, que hablaba de las protestas y manifestaciones en la vía pública. La segunda sección habla de atentado y resistencia a la autoridad. Es bastante corta y en realidad se trata solamente de una sustitución del artículo 237, que habla de que cuando se emplee la intimidación o la fuerza contra un funcionario público o la persona que le prestare asistencia al requerimiento de aquel, cuando esta agresión se materialice, va a ser reprimido de un mes a un año. Eso era el viejo Código Penal, el vigente actualmente. Y lo que proyecta la ley es que esta pena va a ser aumentada de 1 a 3 años y 6 meses. Como comentario, esto tiene la finalidad de un apoyo al accionar de las autoridades. No podemos interpretarlo solamente con la autoridad policial, sino que esto es aplicado a toda burocracia de calle, porque habla de funcionario público. También esta intimidación o fuerza puede ser objeto un médico, puede ser objeto una persona que está haciendo una atención de tipo administrativo en algún lugar administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, si bien uno siempre lo ve desde el punto de vista de la fuerza policial, tengamos presente que esto es aplicado a toda burocracia de calle. Digo esto porque es muy común, por ejemplo, la violencia en entornos hospitalarios, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a ver normalmente la violencia que sufre nuestro personal de salud a veces, ¿cierto? Muy bien. Y después aumenta en algunos casos si el hecho se cometiera de mano armada, si se cometiera en una reunión por más de 3 personas, si el culpable fuera funcionario público y si el delincuente pusiera manos en la autoridad, ¿cierto? Además aclara que si el que hace esta agresión es funcionario público, va a sufrir inhabilitación especial por el doble tiempo del delito. Entonces, el nuevo artículo, previsto como 238 del Código Penal, va a prever que la prisión sea de 4 a 6 años. Si el hecho se comete de mano armada, si se comete por una reunión de más de 3 personas, etcétera, etcétera. Entonces, acá también tenemos un agravamiento de las penas.
El problema es si lo vemos desde el punto de vista doctrinario, y acá me aparto un poco de la ley para hablar un poco de lo que uno ve doctrinariamente, no necesariamente el aumento de la pena es disuasivo. Entonces, la disuasión no va de la mano normalmente de el aumento o el agravamiento de las penas. La disuasión en realidad se logra con la expectativa de pena, o sea, con la ausencia de lo que nosotros llamamos impunidad. Quizás es más efectivo que la persona sepa que si comete una falta va a ser sancionado de forma efectiva que aumentar la pena y que el delincuente piense que la pena es más grave y que por eso no lo va a hacer, porque normalmente no es la forma en que suceden las cosas. ¿Mm? Pero es un comentario aparte. ¿Preguntas hasta ahora? Antes que entremos en el último de los ítems, comentarios. Era un conversatorio esto, muchachos. Jorge, hola Sí, Jorge, ¿qué hola. tal? Te habla Belizán. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Escúchame, ahí me Sí, hablaste, todo bien. Respecto a esa ley que habla sobre la provisión de la policía de la provincia, ¿tiene sí. injerencia la ley nacional respecto a eso? Me quedaba la... No, vos sabés que yo creo que forma parte de lo que nosotros, como los abogados llamamos con ledes en desuetudo, que como fue generada durante el proceso de reorganización nacional, quizás en esa oportunidad, y de acuerdo a la organización política, la verdad no lo sé, eh, tenía algún tipo de autonomía la policía de Buenos Aires para decidir sobre esto y de pronto tomar una decisión de importar elementos de equipamiento y materiales que en ese momento habrá establecido que era la necesidad. Obviamente que después se reinstaló el gobierno democrático en el año 1983, digamos, hay un gobierno en la provincia de Buenos Aires de quien depende la policía provincial, y digamos que esto ha quedado en desuso, porque en realidad no hay una autonomía de la policía, no debería haber una autonomía de la policía de la provincia de Buenos Aires de decidir cuándo importa un elemento sin ningún tipo de control de nadie, porque digamos que eso es una facultad del Ejecutivo, ¿no es cierto? Creo yo. Básicamente forma parte de esas leyes que quedaron y que como perdieron vigencia nadie se acordó de derogarlas. Y, y la ley se deroga por otra ley. Como debe haber varias, calculo, ¿no? No sé si contesté con eso, pero ya te digo, es una visión personal, ¿no? No conozco el entorno en el cual esta ley se generó. Sí, claramente no tiene aplicación actual. ¿Mm? ¿Alguno más? Pues yo ya me tomé 3 vasos de agua, ya me estoy... Hola, buenas noches, Julia. Sí, ¿Cómo le... ¿qué tal, Julia? ¿Cómo va? Bien, bien, acá andamos. No me Bueno, podía conectar, pero bueno, me pude conectar al fin hace un ratito. El tema bienvenido. es, en este país realmente nadie entiende que los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Es así, ¿no? Sí, yo creo que un poco... ¿qué pasa? Cuando uno recrea lo que es un conflicto, ¿no? Un conflicto es un espacio donde supuestamente hay obligaciones por un lado, hay derechos por otro, y esas dos cosas colisionan y no hay alguien que regule. Entonces, mientras más determinación de obligaciones y de responsabilidades, supuestamente los espacios de conflicto deberían disminuir, ¿no es cierto? Independientemente de eso, yo me pongo en el lugar de aquel que tiene un comercio en la avenida 9 de Julio y que se fundió, porque bueno, realmente para los que pudimos eh, conocer y que a veces nos toca ir al centro, yo les puedo asegurar que cada vez que me toca ir al centro, eh, tengo que hacer toda una catarsis antes porque sabemos a lo que uno, las demoras y lo que uno tardaba por ahí media hora en llegar
y te agarró alguna manifestación, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ser de alguna forma, digamos, compartido con el derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta también está bueno, porque es lo que te puede marcar que quizás algo estás haciendo mal. Entonces, ¿hay derecho a peticionar a las autoridades y hay derecho a la protesta? Sí, por supuesto. Pero eso no puede impedir que pase una ambulancia para llevar a un paciente a un hospital. Dando un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, o que cese una actividad comercial por completo por una protesta, invadiendo espacio público. Además que es delito, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Alguno más? Denme la alegría de participar, por favor. Quiero un conversatorio esto. Terminó siendo un... No, yo me asusté cuando dijo, ya me tomé 3 vasos y digo, ¡ay, no, volcó! No, 3 vasos de agua. Porque bueno, hablé demasiado. Ahora los quiero escuchar. Claro, claro. No, a mí me pasó una vez que yo tenía que ir a trabajar cuando trabajaba en Cancillería y quedé encerrada dentro del subte 3 horas por una manifestación que había en Plaza de Mayo. Porque yo tenía que pasar primero por el Ministerio del Interior a buscar unos papeles ahí en 25 de mayo, 3 horas. Nos dejaron dentro del subte A cuando era la cajita de madera. No tenía refrigeración, no tenía nada. Y era verano encima. Creíamos que nos moríamos. Y el problema es que se habían metido abajo y no dejaban llegar el subte a Plaza de Mayo, la manifestación. Para mí fue terrorífico y para los demás también. Sí, bueno, en realidad es lo que hablábamos, ¿no? Tiene que existir claramente el derecho a la protesta, pero no debe invadir derechos de otras personas, ¿no? Esa es un poco la idea, y creo que es lo que busca en cierta forma esto, ¿no? Lo ven desde un punto de vista económico, porque habla de la actividad comercial como el motor de recuperación de la Argentina, y ese es el fundamento real de la ley. Pero independientemente de eso, digamos que tenemos que acostumbrarnos, creo, a respetarnos un poco más, ¿no es cierto? Y, y bueno, es como algo así como poner un poco de orden. ¿Alguno más? Tanto del DNU como de la ley ómnibus, porque ya pasaríamos al último de las secciones, que es la que habla de las modificaciones a la legítima defensa, ¿no? Que es lo que nos puede llevar un poquito más de tiempo. Hola, hola Jorge, habla Felipe Rodríguez. Felipe, ¿cómo te va? Bien, 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 bien. Un gusto Una escucharte. preguntita, gracias. Una preguntita muy breve. Se Sí, tiene previsto que esta ley el día martes se apruebe antes del paro, ¿no? ¿Qué sí. pasa si esto cae? Si de repente no funciona más, ¿se volvería todo a lo actual? No es lo anterior, sino lo actual, ¿o se prevé que podría haber otro tipo de proyectos, otro tipo de engranaje para de alguna manera sustituir todas estas modificaciones por algo que nos lleve a buen puerto? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, a ver, voy a volver un poquito para atrás, a ver si puedo acá. Primera placa, me parece que está bueno. Perdón, pero la tecnología no es mía. Bueno, acá. Fíjense que cuando hablé de la línea de tiempo, el 7 de diciembre fue anunciada la primera protesta, ¿no es cierto? El 10 se produce la asunción presidencial y ya el 14 había un protocolo para mantenimiento del orden público, ¿no? Este protocolo está vigente, es un protocolo de orden público ante corte de vía de comunicación del Ministerio de Seguridad de la Nación,
y fue una medida, digamos, antes, previa al DNU y previa a la ley, ante la primera de las protestas, porque esta es la realidad de lo que pasó. O sea, entonces, este sería la aplicación de ese protocolo, lo que sería. Y después, bueno, lo que determina la ley lo vamos a ver cómo evoluciona, si se aprueba o no se aprueba. Sí, nos tiene que quedar claro que algo hay que hacer para que esto pueda funcionar de alguna forma, ¿no? Y no haya comerciantes que se fundan, no haya ambulancias que no puedan llevar a gente que requiere atención de urgencia para dicha atención, y eso de alguna forma tiene que, tiene que ser solucionado, ¿no? En este momento, bueno, es lo que está buscando el legislador. El resultado, y bueno, solo Dios sabe cuál será, porque la ley va a sufrir modificaciones seguramente. Lo que nosotros vimos es la ley en bruto. Yo algunas ya se las marqué, pero bueno, vamos a ver cómo surge. Gracias, Jorge, gracias. No, por favor. Jorge, Hola, Sí, ahí tengo otro. sí, ¿cómo hola. estás? Un tocayo. Sí, escuchamos. No, no sé a quién le diste pie primero. No, habla. Jorge, mi tocayo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo Jorge Graca, yo soy licenciado en Seguridad Ciudadana. La pregunta mía es la siguiente. Sí, En todos estos temas de seguridad, los pocos o sí, muchos temas que se puedan, hablo del desconocimiento, no sé cómo es sí. el tema, pero, o temas de trabajo. ¿Hay alguien que asesore a esta gente? Digo yo, quiero creer que tiene que haber gente que asesore en temas de seguridad o en temas laborales, porque a veces me da la sensación como que lo que están legislando, que están escribiendo leyes, no se levantaron nunca a las 8 de la mañana. Me da esa sensación, y lo digo así ordinariamente porque lo vivo diariamente en un pueblo. Yo vivo en Santa Rosa de Calamuchita, y Ujú. realmente te digo que el tema de seguridad está manejada por monos con escopeta, así como te lo digo. Entonces te da mucha Sí, bronca que estemos nosotros charlando acá, gente tan capacitada y tan honorable, hablando de seguridad, y los que realmente tienen que hacer algo no saben nada. O sea, me parece que también tenemos que apuntar a hacer conciencia por ese lado, ¿no? A tratar de meternos, sí, porque es un tema grave lo que está pasando. sí. Compartimos ampliamente, ampliamente. También creo que si hay profesionales de seguridad, seguramente los debe haber, hay que ver hasta qué punto los escuchan también, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí, una cosita más que quería sí. hacerla visible, que no sé si lo saben. Acá en Córdoba, por ejemplo, la carrera de licenciatura en Seguridad Ciudadana, yo soy recibido en la Universidad de Lanús, Mm, ¿viste? Carrera de grado. sí, Eh, a ver, te aceptan como licenciado en seguridad, pero no te dan la posibilidad ni siquiera de decir hola. mm, O sea, no sé si es un problema de la universidad, si del ministerio, pero no se hizo visible la carrera. Entonces están hablando de seguridad ciudadana y no tienen ni idea acá de lo que están hablando. Muchos políticos, funcionarios. O sea, no sí, se nos da el lugar. sí, sí. Yo creo que, y un poco también es por lo que estamos acá, ¿no es cierto? Lo que estamos tratando de hacer es darle a los profesionales por lo menos entre nosotros, de decir, bueno, mira, ¿cómo es esto? Y bueno, uno que tuvo la oportunidad de tener que haberlo estudiado, digo, bueno, como hablábamos con Roberto, me parece que está bueno compartirlo por ahí, si bien es... Claro, eh, entonces, porque digamos que yo, si quiero que me consideren un profesional con todas las letras, tengo que dar un asesoramiento profesional. No me puedo claro. basar en lo que dice el diario, no me puedo basar en lo que dice el puntero de tal partido, no me puedo basar en lo que dice un dirigente político, no. Los políticos que se peleen con los políticos. Ahora, cuando hablamos de qué es lo que quieren hacer los legisladores y tenemos los documentos, bueno, discutamos los documentos. Hay cosas que me van a parecer bien, cosas que me van a parecer mal. Yo no estoy totalmente de acuerdo con
con algunos aspectos de estos documentos. Me parece que se avanza mucho en algunos de los casos, pero bueno, todo es discutible, porque en realidad nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es una visión profesional para que las cosas funcionen correctamente. El resto, y bueno, corre por otro carril, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguno más? Había otro, me parece, otra persona que quería hablar. Sí, un comentario, Jorge, si se puede. Augusto, ¿cómo va? Todo bien, gracias. ¿Vos? Bien, Bueno, te venía diciendo que no hablábamos mucho porque la verdad que está clarísimo, excelente el trabajo, Jorge, de la presentación. Unas pequeñeces desde la perspectiva policial, quizás una figura que me parece que podría llegar a volverse problemática es la famosa del organizador de la manifestación, dado que cuando es preventiva y cuando es previa a la organización, quizás en ese momento se puede hacer un intercambio de información diciendo esta va a ser la persona a cargo de esta tarea, esta de otra. Pero en aquellas que resulten espontáneas, te digo porque antiguamente policía también lo hacía con las contravenciones, para poder hacer el acta contravencional había que buscar al que fuera el cabecilla. Y fue una función que terminó siempre quedando casi imposibilitada. Y en este caso, al tratar de hacerlo justamente como de más relevancia, esta forma de poder buscar responsables, creo que sería una figura que se tornaría entre problemática, poder identificar verdaderamente el organizador en todo tipo de manifestación, como así también que después la burocracia que siga a consecuencia de todos los trámites que se hacen, lleguen y surtan algún efecto, ¿no? Eso por un lado. Después, con respecto al tema del dinero, de lo que se está diciendo de cobrarles a las organizaciones los gastos, hasta ahora estamos hablando quizás de los gastos que serían por los daños, pero la ministra Patricia Bullrich hizo una declaración en los medios el otro día diciendo que también se le estaba presentando los gastos del operativo policial. Y ahí creo que también tenemos que esperar a ver cómo evoluciona para ver si realmente la justicia va a empezar a darle el visto bueno que a cada manifestación después le terminen pasando una factura por los servicios del personal empleado a costo de policía adicional. Dos temitas que me parece que son interesantes, todo lo que sea reglamentarlo y protocolo nos va a servir a todos, pero dos figuras que me parece que están ahí dando vueltas que habría que pulirlas un poco para que sean verdaderamente prácticas y efectivas. sí, coincido en un 100%. Y creo que en esos casos particulares ni siquiera una buena reglamentación lo va a arrojar luz, ¿no? Porque va a ser más que complicado. Pero bueno, es un Sí, tema... va a ser mejor que nada. Sí, 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 sí. Porque a veces uno dice, bueno, estoy analizando la ley. Recuerdo que esta ley es un proyecto, ¿no? No estamos hablando de que ya tenga vigencia y que en el tratamiento parlamentario seguramente puede tener modificaciones, algunas de ellas bastante profundas. Pero independientemente de eso, también cuando sale la ley, la reglamentación, que es aquella parte documental que te cuenta cómo es que la tenés que aplicar, también arroja luz muchas veces. Pero en este caso, coincido con Augusto que va a ser más que complicado. Y dentro de lo que hablábamos de aquellos agravamientos contra los delitos contra la autoridad, ¿no es cierto? Yo me tomé una libertad de bucear un poco en la doctrina para también dar algún soporte teórico también a los profesionales que están acá, que es cuál es la legitimidad del accionar de las fuerzas policiales de seguridad, ¿no? Y por ahí vamos a volver hasta lo que nos contaba el primer ministro de Gran Bretaña, Peel, ¿no? Robert Peel, cuando estableció sus 9 principios para el funcionamiento de la policía, que después fueron la base fundacional de todas las instituciones policiales, ¿no? Y bueno,
nosotros tenemos necesariamente que hay tres principios que rigen el funcionamiento de todas las instituciones policiales, por lo menos dentro del mundo occidental y civilizado. Estos tres principios jurídicos, uno es el ius agendi, que es aquella doctrina que implica que la autoridad del Estado es absolutamente legítima y sus acciones se consideran legítimas. Entonces existe un principio de legitimidad del accionar policial. ¿Qué quiere decir esto? Si no fuera así, yo no podría darle un arma a un personal policial para que salga a la calle. Tengo que presumir que es portador legal de la autoridad del Estado y que sus acciones van a ser legítimas. También, para el desempeño de sus funciones, tiene que haber lo que se llama el ius quaerendi, que es un órgano que proporciona la información necesaria del lugar de trabajo y su derecho a reunirla para poder ejecutar correctamente su tarea, ¿no? Mapa del delito, etcétera, etcétera. Y toda la información que es necesaria para la actividad policial. Y además, como tercer principio básico y fundamental es lo que se llama el ius persequendi. ¿Qué quiere decir esto? Que en su concepción primaria y doctrinaria, la policía siempre tiene la facultad de actuar en la flagrancia, esto es, en el delito, en comisión o recientemente concluido en su finalización. ¿No es cierto? Estos tres principios son comunes a todas las policías del mundo civilizado occidental, por lo menos, y en esos tres principios tenemos que concebir esta idea policial, ¿no es cierto? Como portador legal de la autoridad del Estado. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar al último de los puntos, antes de que sucumban en el intento, y les agradezco la atención hasta ahora, que es lo que se denominó la legítima defensa. En este punto en particular, se va a producir una ampliación del artículo 34 del Código Penal actual. El artículo 34 del Código Penal es un artículo que prevé aquellas condiciones en las cuales uno está eximido de sufrir un castigo penal por un hecho que cometió. Normalmente consideramos un homicidio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los causales por qué esa persona que ejecutó un homicidio no puede ser penal? Entonces, vamos a ver lo que decía el artículo 34 vigente actual, lo que dice, ¿no? Y yo le agregué en rojo cuáles son las modificaciones propuestas en un artículo que casualmente es el 344, similar en el número, pero con un dígito más, ¿no? De esta nueva ley. Entonces, no son punibles. En primer lugar, aquella persona que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, por un estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Primera causa. Absolutamente vigente en la actualidad. En caso de que haya una enajenación, el tribunal podrá detener la reclusión de la persona en un manicomio, del cual no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que la persona se dañe a sí mismo o de los demás. O sea, el caso típico de una persona que no se encuentra en el ejercicio total de sus facultades, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a agregar este proyecto de ley? Va a agregar un párrafo más, que es que en los demás casos en que se absolvieron procesados por las causas del presente inciso, o sea, lo que detallé antes, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que lo hicieron peligroso.
¿no? Este es el párrafo que agrega al inciso del artículo 34 vigente hoy. Digamos que, en una opinión personal, acá se lleva medio a las piñas con la ley de salud mental, ¿no? Pero bueno, es un tema que se tendrá que resolver a través de un procedimiento legislativo. Como segundo causal de exhibición de la pena, habla de que también está exento aquel que obrare violentado por una fuerza física irresistible o amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Queda tal como está. También está eximido el que causare un mal por evitar otro mayor, inminente al que ha sido extraño. En cambio, en el inciso 4, habla de que el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho a autoridad o cargo, en caso de que la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Entonces, si hay dudas sobre si se empleó en forma racional el medio, esa duda siempre va a ser favorable a quien ejerce el legítimo derecho y no quien fue el que hizo la agresión. No sé si quedó claro el tema, porque es una de las modificaciones importantes, ¿no? Sí, sí, creo que queda claro. Sí. O sea, es como que la racionalidad del medio empleado ya no es como ahora, sino que ante Totalmente la claro. duda va a quedar en favor de la persona que tiene el legítimo ejercicio de su derecho a autoridad o cargo. Claro, es el caso, por ejemplo, de quien te ataca con un arma blanca o machete, y el personal que tiene que repeler esa agresión siempre cuentan normalmente con armas de fuego para su defensa, ya que, bueno, las taser y todos esos otros elementos no letales son muy pocos proporcionados a personal policial. Sí. Además, hay un tema con las taser que es que, y volvemos a lo que comentaba Augusto también, y lo comentaba Jorge Graco también, tiene que verlo una persona que es operativa el tema, porque todos sabemos que no podemos armar solamente al personal policial con taser, sino que tiene que tener también arma de fuego, solamente, y le doy un solo ejemplo, las taser tienen un alcance de 7 metros. O sea, estamos hablando de que se van a enfrentar con un delincuente que le va a tener con un 9 milímetros que tiene 50 metros de alcance. Digamos que ya no resiste menos análisis. Entonces, eh, bueno, seguimos. Habla de que el que Discúlpame, obra... Jorge. Sí, Discúlpame. Felipe, adelante. En este caso entraría, perdón, valga la redundancia, entraría el caso Chocobar. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, Bien, porque el caso de Chocobar es bastante controvertido, sí, porque, controvertido, para mí está claro, pero el delincuente muere como consecuencia del impacto de un rebote y nunca había desistido de la agresión, porque nunca había abandonado el arma que llevaba. Con lo exacto, cual, el peligro era inminente para cualquiera de las personas que se cruzaran en su camino. totalmente de acuerdo. Jorge, Es mi forma de interpretarlo, ¿no es cierto? Es así, sí. ¿puedo hacer ¿Puedo agregar un comentario, Jorge? Sí, sí, adelante, Roberto, por favor. Bueno, uno de los ejemplos que yo más utilizo cuando debatimos estos temas es el caso de Chano, que fue herido de bala por un policía, y cuando se habla de estos temas de legítima defensa y el uso racional de la fuerza y la proporcionalidad y la gradualidad sobre todo, son términos que vienen de protocolos de Naciones Unidas para Sí, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. exactamente. Si bien la Argentina adhirió a esos protocolos con rango constitucional y nos obligamos a que nuestros funcionarios hagan uso de todos esos principios y respeten todos esos principios, también los países que adhieren están obligados a dotar a su personal de elementos Exactamente.
intermedios, que no es el caso de la Argentina. Entonces yo uso el caso Chano porque ese policía que disparó, entre su arma de fuego y sus manos no tenía otro elemento intermedio, no tenía un gas lacrimógeno, no tenía una red, no tenía una pistola taser. Entonces, con sus manos era imposible que se defendiera de un ataque con un arma blanca de esas dimensiones. Entonces, la única opción que tenía era el uso del arma, porque estaba en riesgo su vida claramente. Entonces, yo creo que esto, si se aprobara, realmente es un elemento de suma importancia para el personal policial, y esto lo digo desde mi experiencia de 33 años de policía, ¿no? Así que considero que este pequeño agregado tiene una connotación muy importante en no dejar solamente liberado al criterio del juez que pueda tomar una decisión. ¿Sí? Eso simplemente quería aportar, Jorge. Buenísimo. Como ven, en realidad, tanto como hablábamos en el derecho a la protesta y la reglamentación del mismo, como en el caso también de la legítima defensa, evidentemente, y ya en una opinión personal, lo que está haciendo el legislador es vaciar cada vez más la subjetividad posible en la interpretación de un hecho fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez reducir más la posibilidad de que sea interpretado de una forma no correcta. Entonces, también habla el artículo 6º, el que obrara en defensa propia de sus derechos, siempre que concurrieran las siguientes circunstancias. Y acá entramos en los casos de la legítima defensa, ¿no? Que tiene que haber en todos los casos una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla, falta de provocación suficiente por parte de que se defiende, y también se entiende que se cumplen estas tres cosas cuando se concurren con un escalamiento, fractura de cerco, pared o casa en su casa, o departamento, hábitat o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor, ¿no? Esto estaba así. Ahora, es particularmente interesante lo que introduce esta ley, que habla de que igualmente también pasa cuando uno encuentra un extraño dentro de su hogar o de un inmueble en el que legítimamente se alojara o trabajara, siempre que haya resistencia a señales de que puedan hacer presumir una agresión inminente. O sea, ya no es solamente mi casa, es un lugar donde yo me encuentro legítimamente ocupándolo, puede ser mi hogar, puede ser mi lugar de alojamiento de un familiar o también puede ser mi trabajo, ¿no es cierto? ¿Ven cómo se va reduciendo la interpretación subjetiva? Es lo que yo entiendo que busca el legislador con eso, ¿no? Además agrega un causal más, que también se entiende que estas circunstancias concurren cuando hay una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña, o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual. Esto también es un eximente. Además, estará comprendido en este párrafo quién se defendiera respecto de quién esgrimiera un arma falsa o de quién atacare con un arma mientras huye de la escena. Arma falsa, recordemos que hablábamos de un error de conocimiento invencible, así habla la ley puntualmente, y también conocida como la legítima defensa putativa, ¿no? Cuando existe un error de conocimiento invencible. Me amenazan con un arma falsa, yo no tengo forma de saber si es así, entonces me asiste el derecho también. Esas modificaciones son agregados que el legislador introduce para reducir aún más la incertidumbre de una resolución. Por eso habla de un marco jurídico más estricto y legal, ¿no es cierto? El principio de legalidad. También
que ya estaba vigente, habla de que obrar en defensa de la persona o derechos de otros siempre que concurran las instancias, las circunstancias anteriores, ¿no? Y este agregado es particularmente interesante, porque dice que quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de la posibilidad de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieran los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obra en ejercicio de su deber, autoridad o cargo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo soy un delincuente, empuño un arma, el empuñar un arma implica que yo tengo la decisión tomada de o tomar una vida o de morir en el intento. Cuando uno toma un arma, a mí me enseñaron desde chiquito que yo tenía la posibilidad de decidir matar a una persona o que esa persona me mate. Entonces tengo que asumir que la persona me puede matar y no me va a generar ninguna posibilidad de ningún reclamo posterior, porque la agresión la inicié yo. Yo fui el que inició la espiral de violencia que produjo todo lo demás. ¿No es cierto? Desde ya les digo que va a ser objeto de discusiones mortales, ¿no? Conceptualmente y como un aporte, la legítima defensa siempre es uno de esos casos en que se invierte la carga de la prueba. Esto es, el principio general de responsabilidad vence al general de inocencia, entonces yo tengo que demostrar que lo que yo hice fue obrando en legítima defensa. Para haberme beneficiado con la exhibición de la prueba. Ese es el concepto. Y unos comentarios que estos ya son de elaboración propia, ¿no? Con lo cual, bueno, si a alguno le sirve, tómelo, y si algunos no están de desacuerdo, yo soy el responsable. En primer lugar, creo que esta modificación intentó subsumir en un solo artículo lo que está contenido en varios del citado plexo anterior del Código Penal, ¿no? Entonces, en el mismo artículo reunió los 4 institutos de la legítima defensa tal como los conocemos hoy, ¿no? La legítima defensa propia, la legítima defensa de terceros, la privilegiada y la legítima defensa putativa. O sea, esos 4 están todos reunidos en el mismo artículo. En segundo lugar, la modificación sustancial que uno ve es el derecho a la querella por parte de quien era el delincuente, o los familiares o los deudos, ¿cierto? Eso que queda desterrado, ¿cierto? Es un concepto más que importante. ¿Puedo aclarar algo? Sí, Julia, adelante. Ha pasado que vino Sí. el ladrón, entró, violó a la nena, el padre lo mató y después el garantista lo obligó al padre a mantener a la mujer y al hijo, porque decía, el señor salía a trabajar, sí, salía a trabajar de ladrón, bueno, pero era un trabajo. Eso, Bueno. espero que, por Dios, eso es de la caverna, es de no sé cuándo. Sí. O sea, cuando uno lo lee y dice, pero che, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a alguien que el ladrón me pueda demandar a mí por lo que sufrió como consecuencia de la acción que él inició? Y bueno, pero ha pasado, como nos cuenta Julia acá. Entonces, no nos tiene que extrañar que aparezca una propuesta del legislador en tal sentido, ¿no es cierto? Porque bueno, obviamente no nació de una idea peregrina que se le cruzó por la cabeza, sino porque hemos visto varios casos que ocurrieron en este sentido, ¿no es cierto? Como un aporte, y no está contemplado, a mí me parece que, y esta sí forma parte del conversatorio, porque voy a dar una opinión personal, le faltaría incorporar a alguien que es un olvidado siempre, que es el tercero circunstante, ¿no? Es aquella persona que por ahí pasaba por ahí y como dicen los refranes, ¿viste? Tuviste
la mala suerte de estar en el peor lugar y en el peor de los momentos, ¿no? Entonces, por ahí sufre un homicidio como consecuencia, no solamente del accionar del delincuente, ¿no? Sino también puede ser por haber quedado en medio de un intercambio de proyectiles con la autoridad policial. Pero bueno, a mí me parece que esta persona, el tercero circunstante, tiene derecho a querellar al delincuente. Porque si bien por ahí no fue dañada o sufrió un homicidio, en este caso los deudos, por parte del accionar directo del delincuente, sí fue perjudicada por un accionar que el delincuente ocasionó y sin el cual no hubiera pasado. Entonces, me parece a mí que de alguna forma habría que establecer un grado de responsabilidad, si no se puede penal, seguro que sí civil, de quien ejerció la delincuencia y ocasionó con ello la pérdida de una vida, por más que no lo haya hecho en forma directa, ¿no? Es una opinión personal. ¿Mm? Después, también en una opinión personal, yo creo que siempre me resultó insuficiente lo que dice el inciso 5 cuando habla de la obediencia debida, ¿no? Eh, creo que debería ser más explícito en lo que hace a la obediencia debida, porque obediencia debida en forma genérica es como que yo tendría que decir que manejo autómatas, cuando en realidad existen grados de responsabilidad y de toma de decisiones que, pese a estar en una relación jerárquica, la persona podría ser objeto de tomar una decisión correcta e incorrecta. Entonces, a mí siempre me pareció que hablar de obediencia debida era hablar en contra de la profesionalización del personal policial, eliminándole su autonomía, su capacidad de análisis y, en definitiva, su demostración de formación profesional. Entonces, como dice mi profesor, el doctor Frank, con quien me formé en legítima defensa, existe, claro que existe como un eximente, pero para eso es cuando quien recibió la orden no tuvo la posibilidad de analizarlo, y en la mediatización hizo que obre de ese sentido, ¿no? Si hay una orden que es indebida y aquel que la ejecutó tuvo la posibilidad de racionalizarla y de decidir si era correcto o no, me parece que esa distinción habría que hacer. ¿Mm? Pero es una opinión personal. ¿Mm? Bueno, esto es el protocolo para mantener el orden público, que ya no los quiero abrumar con esto, pero escucho comentarios, escucho, porque vengan, porque no esperen que hable más, porque ya desarrollé todo. Sí, Una cosa, Jorge. también, perdón, Augusto, 2 segundos. Ahí en el desarrollo del artículo de la legítima defensa, en la lectura que venías haciendo, se omitió una oración que tiene que ver con, no lo omitiste en el texto, sino lo omitiste en leerlo, que tiene que ver con aquel que dispara en la huida. Que Ah, sí, 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 tal cual. también Sí, sí, es sí. un tema importante a que no quede librado a la interpretación, porque en general quien dispara huyendo es muy probable que si recibe algún disparo o Sí. algún impacto de bala va a ser por la espalda, va a ser por detrás. Entonces, esos eran hechos que han costado la libertad a un montón de policías. Estoy buscando a ver Así dónde que estaba, pero también es importante. Ahí ahí en el tercer párrafo de este texto en rojo. A quien atacare con un arma mientras huye de la escena. Habla del arma falsa acá está. Sí, sí, sí. y quien O atacare con mientras un usa arma el... mientras huye. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? Yo, agresor, si yo sigo portando el arma en condiciones de uso, nunca cesé la agresión.
Y entonces, por más que yo me esté huyendo y tengo el arma en condiciones de uso y estoy tirando, sigo haciendo una agresión ilegítima. O sea, lo que pasa es que, claro, como no estaba taxativamente reflejado, lo dejaba al libre albedrío y a la decisión de quien quizás o no tuvo la experiencia o no le tocó vivir ninguna de estas situaciones, o bien no tiene por ahí la formación o la experiencia necesaria para resolver, o en el peor de los casos tiene una contaminación ideológica, y de esto me hago cargo, de que lo hace resolver de una forma que no sería la adecuada, vulnerando los tres principios que dijimos eh, que debían acompañar al funcionamiento de la autoridad policial, ¿no? Claro, claramente. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, lo vamos a volver a poner. Acá. Augusto quería mencionar algo. El ius Allende. O sea, mi accionar se presume legítimo, porque si no, el Estado no tendría que darme un arma. O sea, se presume que el accionar de las fuerzas del Estado es legítimo. Después hay que demostrar lo contrario. Por supuesto que puede haber irregularidades, por supuesto que la gente puede cometer faltas, puede cometer delitos, pero digamos que si yo no sostengo que la autoridad del Estado es legítima, estamos perdidos. ¿Mm? Sí, Augusto, Sí, sí, solamente una pequeña reflexión que surgió de esta última frase que estabas diciendo, Jorge, de lo sí, que es la frase obediencia de vida y lo que es las responsabilidades por cargo, ¿no? Eh, Quizás no compartan del todo con lo que creo, pero nos lleva a lo que ya sabemos y lo repetimos, pero no siempre se concreta, que es la capacitación. ¿Por qué? exactamente. Porque nosotros cuanto más cargo obtenemos, somos más responsables de administración, de los lineamientos generales, pero tenemos el personal de menos jerarquía, sea en lo privado o en lo público, que es el que suele cruzarse con la situación y es el que a Exactamente. veces es el que recibe la menor capacitación por considerarse que su cargo es menor y es el que atraviesa esto que cuando después judicialmente tengan que vérsela ante un abogado defensor y un magistrado, no van a poder decir obediencia debida, van a tener que decir es mi responsabilidad. Yo tenía alineamiento, pero era carente de conocimientos de cómo actuar por falta de experiencia, por falta de conocimiento contextual. Pero cuánto influye para mí que tendríamos que rever un poco el tema de que la capacitación para el personal que recién ingresa como vigilador o como agente de policía debería ser muy superior a lo que realmente se tiene hoy día. Eso y solo comentario. Brillante. Bueno, por mi parte, yo les agradezco a todos la atención. Yo sé que es un tema árido porque en realidad terminamos hablando de leyes. Uno por ahí lo matiza con una línea de tiempo y con los comentarios de ustedes y es un tema más que árido. Me parece que está bueno que pese a que son temas áridos y difíciles de tratar, demos esta parte de debate y de posibilidad de intercambiar estas ideas, porque en definitiva es lo que va a hacer a nuestra formación profesional. Y nosotros no podemos dar el lujo de no tener una opinión profesional. No podemos limitarnos a leer lo que dice el diario y repetir lo que dice el diario, leer lo que dice un político y repetir lo que dice el político, y nuestra formación tiene que ser profesional. Y precisamente lo que estamos tratando es esto. Y entonces nos pareció brillante la jornada que hicimos con la gente de Córdoba, que organizó la gente de Córdoba la semana pasada, donde discutimos y tuvimos oportunidad de conocer la ley de seguridad pública y ciudadana nueva que está en la provincia. Y bueno, y tomamos la posta de estas dos marcos normativos para desarrollarlo, sobre todo que nos pareció que había mucha desinformación sobre esto, ¿cierto? Y bueno, esto es en general los contenidos vistos desde el punto de vista de la seguridad. Créanme
que es un gran esfuerzo haber podido separarlo de todo por la extensión de los dos documentos, pero bueno, creo que si nosotros pudimos esclarecer, por lo menos en forma parcial, un poco la idea, creo que el objetivo está más que cumplido. Así que yo les agradezco a todos la atención. Para mí es un lujo compartir esta tarde con ustedes y bueno, yo quedo a disposición. Bueno, gracias Jorge, gracias a todos los participantes. Yo siempre tengo en cuenta dos variables para ver el resultado de dos o tres variables, mejor dicho. Una es la permanencia en la sala de todos los asistentes durante toda la jornada. Otra es la falta de interrupciones, que evidentemente eso también marca que está siendo muy claro el ponente. Y la tercera, obviamente, los comentarios del chat, en que todos agradecen y califican de brillante la exposición. No es para nada asombroso esto, conociéndote, Jorge, desde hace mucho y sabiendo de tus calidades profesionales, era algo, para mí por lo menos, y para quienes te conocemos, algo esperable. Así que, a ver si no hay otras preguntas. Está el chat, como siempre te decía, con felicitaciones. Y bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, si no, vamos a dar por finalizada la charla. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? No, agradecer que siempre, bueno, yo escribí excelente como siempre y muchísimas gracias por brindarnos esto. La verdad les agradezco un montón. Bueno, desde ya está de más decir que la asociación está a disposición de todos ustedes. A través de nuestra página web van a encontrar los canales de contacto, correos para contacto, un número de WhatsApp. Así que siempre estamos a disposición y entendemos que, basado en un comentario que también hizo Jorge Graco, si mal no recuerdo, la única forma de lograr una presencia de los profesionales en los diferentes ámbitos donde debemos estar es esto, asociarse y trabajar en grupo, porque tenemos mayor peso específico. O sea, las individualidades no nos van a llevar a ningún lugar. Así que cuanto más nos juntemos y más trabajemos juntos, mejores van a ser los logros. Nosotros tenemos en la provincia de Córdoba, bueno, sabemos que ya hubo un proyecto de ley presentado para obtener el colegio. Nosotros tenemos nuestro proyecto armado, estamos trabajando con los fundamentos de la ley y esperamos en breve, cuando se abran las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de la ciudad, hacer las presentaciones oficiales que correspondan para que se trate ese proyecto de ley y Dios mediante podamos tener nuestro colegio y poder empezar a matricular a todos los profesionales. Perdón, ¿puedo aportar algo? Sí, claro, Jorge, adelante. Yo quiero primero agradecerle la oportunidad que profesionales como yo, que no somos tan conocidos, podamos aportar y podamos aprender de ustedes. Me parece central lo que estás diciendo, y quien te habla, yo fui por muchos años custodio de presidencia en el Casino Flotante. Y yo te puedo asegurar, Roberto, que de lo que se escribe a la realidad diaria, si vos analizás el espacio público, analizás lo que reproduce hoy el espacio público, falta tanto y falta la esencia. Parece que lo que escriben no conocen el trabajo del custodio, del tipo que está realmente con un arma defendiendo a un tipo, poniendo su vida por encima de la de otro. Creo que falta eso. Lo mismo veo en la seguridad privada, lo mismo veo con el policía que camina a la calle, y creo que el aporte nuestro y esto que se hace, espero que pueda ser escuchado por aquellos que tienen la responsabilidad de legislar. Totalmente de acuerdo, Jorge. Esto lo repetimos hasta el cansancio. Falta en todos los ámbitos, falta la mirada profesional, del profesional de seguridad, el aporte técnico, y nosotros siempre decimos que la seguridad es transversal a todas las actividades.
Con lo cual deberíamos estar presentes en todo, en la actividad privada, en la elaboración de políticas públicas, donde claramente, pese a los esfuerzos que puedan poner los legisladores, no tienen la mirada profesional y el aporte técnico que se necesita para elaborar una norma que tenga que ver con seguridad. Así que bueno. Totalmente, yo miro una noticia, yo no sé si a ustedes les pasa o me pasa a mí en Córdoba nada más, pero yo estoy mirando una noticia y mientras se desarrolla, yo en mi cabeza estoy elaborando la solución. Estoy viendo qué se hace, qué no se hace, cuál fue el error, miro lo que está pasando y veo que las personas que a veces toman decisiones están muy lejos de saber algo, de tener la oportunidad de, quizás son expertos profesionales en otras áreas, pero realmente nosotros tenemos que estar haciendo otras cosas para que por lo menos ellos tengan un poco de claridad. Sí, porque siempre las medidas que se toman son reactivas y en realidad un profesional de seguridad trabaja en la gestión del riesgo. Nosotros deberíamos ser o tenemos que ser proactivos y trabajar en el ámbito de la prevención, que es para lo que nos formamos. Por eso siempre estamos un paso atrás, porque siempre se trabaja sobre los hechos consumados y no en la prevención de los hechos. Así que Exacto. estoy completamente de acuerdo con vos, Jorge. Bueno, muchas gracias. No, a vos por participar. Bueno, no hay más aportes. Si vos considerás, Jorge, damos por finalizada la actividad. Como saben, el mismo correo que utilizaron para inscribirse o para pedir información está abierto para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de participación. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge, nuevamente por la excelente exposición. Bueno, no, gracias a todos y bueno, gracias por dedicarse un espacio un viernes a la tarde en época de vacaciones, ¿no? Con lo cual demuestra que el problema es de interés para todos los que participamos. Y bueno, yo, el agradecido soy yo. Yo siempre digo que cuando uno hace estas cosas es cuando más aprende, ¿no? Porque uno aprende también de los comentarios de los demás. Así Claro. que para mí es más que enriquecedor. Así que muchas gracias a todos y bueno, y a disposición. Gracias, Jorge. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos entonces. Bueno, gracias, buenas noches. Nos vemos, chicos. Gracias a todos. Gracias, Jorge.